Bueno, lo que ya vimos fue el teorema fundamental. El teorema fundamental del conteo. Acuérdense que el teorema fundamental del conteo se basa en que tienen que dividir las características del problema. Teorema fundamental del conteo. Pero ahora nos vamos a meter en algo que se denomina permutaciones. Entonces, las permutaciones son tres, ya les había dicho en la clase introductoria. Y la primera permutación que vamos a checar es la P sub índice n. La P sub índice n se calcula como n factorial. Si ustedes tienen en su calculadora precisamente hay una tecla que dice x factorial. Y por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que sea más entendible lo que les estoy diciendo. Resulta que ahorita somos 3, 6, 8. Son 8 personas. Entonces, supongamos que las 8 personas van al cine y se sientan en la misma fila o hilera, ¿no? Ya saben que las filas son así como vas metiendo. Entonces, eso quiere decir que cuando ustedes llegan, en el primer asiento, se puede sentar cualquiera de las 8 personas que van. Pero una vez que ya se sentó la primera persona, nos vamos al segundo asiento y como una ya está sentada, solamente me quedan 7 personas que se pudieran sentar. Estoy fundamentándolo con el teorema fundamental del conteo. Y si me voy al tercer asiento, solamente quedan 6 personas. Y así me puedo ir hasta el octavo asiento, donde en el octavo asiento solamente se puede sentar una persona porque ya en el 7 anteriores se sentaron. Por lo tanto, para saber de cuántas posibles maneras se pueden sentar, yo calculo utilizando la técnica P sub índice 8. Y eso es un 8 factorial. ¿Qué es lo que deben de hacer? Opriman el 8, opriman la tecla que les digo de x factorial, y eso les va a dar un resultado. ¿Cuánto les da? 45.020. 40.320. O sea que son un montón de maneras en que queden dispuestos, ¿no? Pudiera ser que primero eres tú, luego él, o al revés, y es otra manera diferente, ¿no? Entonces, se basa en el teorema fundamental del conteo, pero si ustedes observan, la característica principal de esta es que esta n está hablando de todos, llámese objetos o personas, que se les va a asignar a todos una tarea, un lugar o un previo, podremos decir, ¿no? O sea, en otras palabras, no es lo mismo que quede en primer lugar, en segundo o en tercer. Hay cierta bondad en eso, ¿no? Entonces, si eso ya lo queremos hacer un problema, pues solamente lo tenemos que mandar a lo que es probabilidad. Recuerden que esa técnica es para todos, considerar todos. Eso quiere decir que si ya escribimos un problema y en el problema decimos calcula, ay, me equivoqué. Calcula la probabilidad que al ir al cine 8 personas y sentarse en una fila, estos queden. Bueno, primeramente lo que debo de calcular es el espacio muestral.
El espacio muestral ya lo calculamos aquí arriba. Solamente lo hago para que les quede claro que del enunciado se obtiene el espacio muestral. Por lo tanto, la cardinalidad del espacio muestral se va a calcular como un P8. Y como ustedes me dijeron, pues el P8 es el 8 factorial y son 40.320 posibilidades de las cuales se pueden sentar. Ahora, ya conociendo el espacio muestral, puedo empezar a hacer las preguntas. Y la pregunta es, calcula la probabilidad de que estos queden, inciso A, al principio Noé. ¿Sale bien? Entonces, ¿cómo es que lo voy a hacer? Pues estamos suponiendo que Noé pertenece a estas 8 personas. Como pertenece a esas 8 personas, la probabilidad que Noé quede sentado al principio va a ser la cardinalidad de lo que me están pidiendo en el inciso entre la cardinalidad del espacio muestral. Recuerden que esa se llama probabilidad clásica y la probabilidad clásica siempre es la cardinalidad del evento entre la cardinalidad del espacio muestral. Lo que va a cambiar es la manera de obtenerlo. Ya habíamos visto hace tiempo que la probabilidad frecuentista es ver la tabla de las frecuencias. Ya habíamos visto en conjuntos que la primera parte de la probabilidad clásica es precisamente ver cuántos son de uno, de otro o en la intersección, etcétera. Pero aquí vamos a hablar de técnicas de conteo. Ya vimos en el teorema fundamental del conteo que se utiliza el teorema fundamental del conteo en el numerador y también en el denominador. En este caso, entonces, la probabilidad que esté sentado Noé, pues ya sabemos que la del espacio muestral es P8, porque son 8 personas las que van a ir al cine. Pero, en el primer lugar, déjenme aquí luego específicamente, en el primer lugar, ¿quién se va a sentar? Noé. Y como en el primer lugar, a fuerzas queremos que esté sentado Noé, ¿cuántas posibilidades son? ¿Cuántas? Una, nada más una, porque solamente hay un Noé en el grupo, ¿no? ¿Ya? ¿No hay más? Y entonces, debo de analizar, basándome en el teorema fundamental del conteo, las demás personas que están yendo, ¿en cuántos lugares se van a sentar? Hay 7 posibles lugares. ¿Y cuántas personas son? 7, porque ya se sentó Noé. Por lo tanto, eso me lleva a entender que en los demás lugares, que es del segundo hasta el octavo, hay 7 personas que se van a sentar en esos 7 lugares y eso me lleva a un P7. Se sienta Noé, Noé no se va a mover a lo largo de toda la hilera, solamente donde la fila, solamente se van a mover todos los demás. Y por lo tanto, la probabilidad termina calculándose como la probabilidad de A, entonces se calcula como un 7 factorial entre un 8 factorial. Y si lo hacen en su calculadora, el resultado les puede dar en decimales o les puede dar en fracciones, dependiendo. Y me da un octavo. A veces les va a dar fracciones, a veces les va a dar expresión decimal, pero de todas maneras está bien, ¿no? Unas calculadoras lo dan en fracción, de acuerdo a la configuración, y otras pues es diferente. ¿Alguna pregunta? Ok, estamos. Vámonos al inciso B. Recuerden que aquí la técnica se basa en que a todos se les asigna un lugar. Y entonces, si pensamos en otro inciso, y en ese inciso decimos que Gabriela, decimos que Gaby y... No, él. ¿Cómo? Gonzalo. Si decimos que Gaby y Gonzalo estén juntos, estén siempre juntos, a lo que estoy haciendo referencia es que lo que yo quiero es que ellos estén juntos, ya sea al principio, en medio o al final, en cualquier parte, ¿no? Y entonces, si quiero que estén juntos, ahí ya cambia la perspectiva, porque ellos sí se van a mover a lo largo del arreglo. No dije al principio, Gaby y Gonzalo, dije que siempre estén juntos.
Por lo tanto, entonces ese inciso se contesta como en los dos primeros lugares, en los dos primeros asientos, ¿quién se va a sentar? Gaby Gonzalo. Por lo tanto, como son dos personas en dos lugares, eso me lleva a que esto es un P subíndice 2, porque son dos personas en dos lugares. Y luego me hace falta que siente en las butacas restantes a todos los demás. Y si voy a sentar a todos los demás, dígame cuántas personas son las demás. Y esas 6 se van a sentar en 6 lugares. Por lo tanto, aquí debes multiplicar P subíndice 2 por un P subíndice 6. ¿Estamos? Pero aquí viene una complicación. Vamos a explicarla. Resulta que vamos a ponerle nombres. ¿Tu nombre es? Juan. Aquí está Juan, aquí está Joshua, aquí está Joshua, aquí está Noé, aquí está Rodrigo, luego aquí está Jesús y aquí está Alejandro. Entonces, si se dan cuenta que son las otras 6 personas. Ahora, Gaby y Gonzalo se pueden sentar en cualquier lugar, al principio o al final o intermedio. Eso quiere decir que la posición que pueden tener los dos es antes del primero, pero también pueden estar después del primero, pero también pueden estar después del segundo, pero también pueden estar después del tercero, pero también pueden estar después del cuarto, o también pueden estar después del quinto, o también pueden estar después del sexto. Y por lo tanto, ¿cuántas posiciones pudieran ocupar? 7, ¿sí? Porque es antes del primero y después del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto y del sexto. Entonces, a ese fenómeno que los acabo de llamar, que primero estaba aquí, y luego para acá, 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 a ese se le llama corrimiento, exacto, se le llama corrimiento. Pero no se le llama 6 personas en 6 lugares. Simplemente es el corrimiento de posición que están teniendo esos dos que quiero que estén sentados juntos. Por lo tanto, si ya me entendieron, cuando yo multiplique, acuérdense que el teorema fundamental del conteo me lleva una multiplicación, cuando yo multiplique, no voy a escribir aquí una rayita del teorema fundamental del conteo, porque ya no implica una posición. Lo que ya está implicando es un corrimiento, y el corrimiento, como me acaban de decir, son 7, porque fue antes del primero y después de cada uno de ellos. Por eso me llevo un 7. El espacio muestral se mantiene, sigue siendo el espacio muestral P subíndice 8, y pues ya puedo hacer el cálculo. El cálculo, ya saben ustedes entonces, que se hace a través de un 2 factorial por un 6 factorial por un 7. Recuerden que este 7 no es factorial, solamente 7, que son 7 formas, entre un 8 factorial. Un cuarto, muy bien. Acuérdense que su calculadora a veces les va a dar en expresión decimal o a veces les va a dar en fracción, ¿no? Y las dos están bien, no hay ningún problema. ¿Alguna duda, jóvenes? Ya sé que se sienten en el cine y les da sueño, ¿no? Pero no pasa nada. Ok. Entonces, ¿qué puedo pedir? ¿Que uno no se mueva? ¿O puedo pedir que se mueva? Ahí viene la diferencia entre la entrada del corrimiento y el que no haya corrimiento. Bueno, ahora vámonos a otro inciso. En el inciso C, entonces, ahora resulta que, inciso C, ahora resulta que este era Alejandro, este era, ¿qué? Jesús, y este era
Rodrigo. Ah, era una R. Ah, me equivoqué. Ahora resulta que Alejandro, Jesús, ay, Jesús y Rodrigo se pelearon y no deben estar juntos. ¿Sí se dan cuenta que así es juntas? Ahora, juntos. Es masculino, disculpen, me proyecto. No deben estar juntos. Y no estar juntos es como que complicado, porque en realidad no sabría cómo acomodarlos, hicieron un montón de formas. Entonces lo que yo hago es lo que aprendimos en conjuntos. Y en conjuntos aprendimos que cuando yo no quiero algo, cuando hay una negación, entonces utilizo la negación o el complemento. Y esa negación y complemento se basa en que a todo le voy a quitar lo que no quiero. Por lo tanto, la probabilidad que Ale, Jesús y Rodrigo no queden juntos va a ser la cardinalidad del espacio muestral menos el que los tres estén juntos. Ahora bien, para que los tres estén juntos, utilizando el teorema fundamental de conteo, pues primero estaría hablando de los tres primeros asientos. Y en esos tres primeros asientos, pues se van a sentar Ale, Jesús y Rodrigo, en esos tres. Por lo tanto, como son tres personas en tres asientos, aquí viene un P3 que me está representando a todos ellos. Luego, debo de sentar a los demás. Y si siento a los demás, ¿cuántos sobran? 5, que esos 5 también se van a sentar en 5 lugares y por lo tanto este es un P5. Pero esos 3 pudieran estar antes de los que sobran. O sea, acuérdense ahora, Alejandro, Jesús y Rodrigo no cuentan, pero pueden estar entre estos y ahora incluimos a Gabriela y a Gonzalo. Por lo tanto, lo que debo de hacer es hacer una multiplicación por el corrimiento, y ese corrimiento ahora es 6, ahora es 6 el corrimiento. ¿Por qué es 6? Porque de los 5 puede estar antes del primero, y después del primero, después del segundo, después del tercero, después del cuarto y después del quinto. O sea, básicamente a este 5 siempre hay que sumarle un 1, y ese ya es la multiplicación. Obviamente aquí abajo pues también sigue siendo la cardinalidad del espacio muestral, ¿no? Porque es una probabilidad. Llevándolo entonces ya a la aplicación de la técnica, aquí va a ser un factorial, que es el P8, menos un 3 factorial, que es el P3, por un 5 factorial, que es el P5, por un 6, y todo eso lo dividimos entre P8, que es 8 factorial. En el grupo pasado tuvieron algunos problemas porque no estaban metiendo bien los datos en la calculadora. Entonces, practiquen en la calculadora porque luego no les da lo que les debe de dar y resultan cosas raras, ¿no? Recuerden que la probabilidad siempre es entre 0 y 1, y si les da abajo de 0 o arriba de 1, ya se equivocaron, ¿no? Entonces, considerando la vasta experiencia de Gaby, platícame, Gaby, ¿cuánto te está dando? ¿25 sobre 8? Ok, ahí sí tiene sentido, ¿no? Porque si me hubiera dicho 25 sobre 8 es arriba de 1 y ya no es. Entonces, ese resultado pudiera estar bien. Obviamente, hay que checarlo en la calculadora, ¿no? ¿Dudas? ¿No? Ok.